Me avisan cuando empiezan. ¿Listo, chicos? ¿Listo? ¿Ya estamos pendientes? Listo, profe. Profe, ella. Dime, Sí, Valentina. señora. ¿Ya? ¿Listos? Espera, ya. Listo, profe, ya vamos a iniciar. Listo, entonces son esperemos las 8 y 11, ya van a ser. Entonces de 8 y 11 tienen hasta las 9 y 21, ¿listo? Yo les digo cuando ya. Listo, empezamos. Bueno, buenos días. Me presento. Mi nombre es Fabián Rodríguez. El nombre de mis compañeros es Valentina Bachiller, Andrés Suspes y Cristiana Bendaño. Y el título de nuestro proyecto es la incidencia del entorno familiar en el desempeño académico de los estudiantes de básica secundaria del Colegio Marco Antonio Carreño Silva. Ya puedes cambiar de diapositiva. Bueno, pues esta es nuestra tabla de contenido que va, pues ahí la pueden ver. Vamos con la introducción. La presente investigación tiene como objetivo conocer la incidencia del entorno familiar en el desempeño académico de los estudiantes del Colegio Marco Antonio Carreño Silva, CDA, para generar estrategias que le permitan mejorar sus desempeños. Es común que las investigaciones relacionadas con la motivación del estudiante se orienten siempre a hallar en respuesta a la labor de los docentes, dentro de la misma aula, en la organización de la institución y en la organización de la institución educativa. Es decir, el contexto familiar y el grupo de amigos no siempre se cuentan y pues hacen parte de la vida cotidiana del estudiante. Unos y otros factores deben ser objeto de indagación. Para esta investigación recoge y valora aquellos aspectos que han sido relegados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces nuestra justificación es la importancia para la comunidad y para los investigadores. Este proyecto aporta el conocimiento que se tiene al respecto de la incidencia del entorno familiar en el desempeño académico y en el ámbito escolar. Este proyecto busca que los padres se reconozcan como parte fundamental de los procesos de formación de sus hijos y generen estrategias que le permitan evaluar los aspectos que deben potenciar y mejorar al momento de apoyar en el trabajo de la escuela. De otro lado, este trabajo apunta a nutrir las relaciones familiares, pues visibiliza un nuevo vínculo entre padres e hijos. Para nosotros como investigadores es importante porque nos permite desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Igualmente, aporta herramientas para afrontar los retos venideros de la educación superior. El planteamiento del problema. La presente investigación se lleva a cabo en el Colegio Marco Antonio Carreño Silva, que se encuentra ubicada en la localidad Puente Aranda y es de carácter distrital. Nuestra situación problema es, si bien es notorio el rendimiento de algunos estudiantes, en el conjunto de asignaturas hacen parte del currículo o de algunas de ellas. O sea, para simplificar esta parte, lo que queremos decir ahí es que siempre, en todo momento, cuando un estudiante va mal, culpan a los profesores y los profesores tienen que dar mejoras
en cada término de periodo, al terminar cada periodo, perdón, tienen que hacer diversificación de las didácticas y de las metodologías. Y pues la idea no es esa, la idea es mirar, pues darle como la vuelta a eso y a los padres de familia que se unan y pues tengan más conocimiento para ayudar a sus hijos a mejorar académicamente. Pasamos con el siguiente. Pregunta de investigación. ¿Cómo afecta el medio ambiente familiar el desempeño académico de los estudiantes de secundaria del Colegio Marco Antonio Carreño Silva de la CDA? La siguiente, por favor. Objetivo general. Con nuestro grupo de investigadores vamos a conocer la incidencia del entorno familiar en el desempeño académico para así proponer estrategias en el Colegio Marco Antonio Carreño Silva para así permitir a los estudiantes mejorar su rendimiento académico. La siguiente. Objetivos específicos. Identificar el conocimiento que tienen los padres de familia respecto a la institución educativa donde estudian sus hijos y los procesos que allí realicen. Describir las acciones que adelantan los padres de familia para acompañar los procesos escolares de sus hijos. Reconocer la percepción que tienen los estudiantes respecto al acompañamiento de los padres a sus procesos escolares. Proponer estrategias que permitan un acompañamiento efectivo de los padres a la labor académica de sus hijos. La siguiente. Como antecedentes tenemos que la desmotivación de los estudiantes y su desinterés es objeto continuo de debate y reproches entre la comunidad educativa, teniendo en cuenta que nadie puede hacerlo en lugar del alumno y este siendo el único responsable de su rendimiento académico. Año tras año en su proceso académico se evidencia su motivación y esfuerzo que tengan actualmente. Como antecedentes también tenemos varios artículos que usamos como referencia que están ahí, los pueden leer. Siguiente, por favor. Como marco conceptual tenemos conceptos claves, que en este caso son contexto social y familiar, haciendo referencia a uno de los ámbitos más influyentes para el estudiante, ya sea en su desarrollo cognitivo, personal, emocional y socioafectivo. Por otro lado, tenemos otro ámbito importante en el rendimiento académico que hace referencia al proceso académico y conocimiento que posee cada estudiante en su grado a cursar. Siguiente. Población y muestra. La población con la cual hicimos nuestras investigaciones son estudiantes de la CDA en grado sexto y padres de familia de este mismo grado. Nuestro tipo de muestreo es a conveniencia. Se eligieron 3 estudiantes y 11 padres de familia que nos quisieron ayudar voluntariamente. Se contó con el apoyo de nuestros docentes para poder brindar la información. Lastimosamente, por temas de cuarentena y la implementación de estrategias virtuales, no respondieron el número de estudiantes y padres de familia que se tenía planteado inicialmente, para poder sacar un promedio y porcentaje muchos más exactos. Aún así, con los 3 estudiantes y 11 padres de familia que se investigaron,
se lograron sacar algunos promedios, pues lo más cercanos, que fue lo que colaboraron. Siguiente. Bueno, el diseño metodológico, encontramos un enfoque mixto en el cual se investigaron datos cualitativos y cuantitativos. Técnicas de investigación como la encuesta, la entrevista y como instrumentos de investigación y cuestionario que le hicimos a los padres. Bueno, como instrumento hicimos una entrevista de grupo focal donde se estudiaban las opiniones y actitudes de cada uno. Como podemos ver, pues hay unas preguntas de entrada y unos aspectos demográficos. Y en la segunda diapositiva podemos ver las preguntas que se emplearon a los estudiantes en esta entrevista, la cual el objetivo era reconocer el conocimiento de los estudiantes respecto al acompañamiento que realizan los padres a sus procesos escolares. En esta entrevista había unas categorías en la cual se destaca más la del acompañamiento y la otra que se destaca es la concepción que tienen los padres frente al proceso escolar de sus hijos. En esta entrevista, pues, a cada estudiante les dimos como un código, el cual era estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. Ellos quisieron que su nombre apareciera en anónimo y también codificamos a los investigadores, los cuales fueron 3. Y a esta entrevista se le hizo una matriz en la cual marcamos con color cada aspecto y categoría de cada estudiante. En esta matriz, en las respuestas de cada estudiante, vimos que la que más resaltaba era el acompañamiento y la concepción que tienen los padres pues, al acompañamiento de sus hijos. Y también hicimos una encuesta a los padres. Hicimos una encuesta a los padres en la cual hay una categoría que es disposición de tiempo o acompañamiento. En esta categoría se le hizo una pregunta a la cual es, ¿escucha a su hijo cuando le cuenta los problemas que se le presentan en el colegio? De un 100%, el 81,8% de los padres dicen que sí escuchan y comprenden o aconsejan a sus hijos cuando se le presentan en el colegio. En la otra categoría, que es se hizo una pregunta a la cual es que si cree que el acompañamiento a los procesos académicos de su hijo podría ser mejor en términos de tiempo y recursos. El 72% de un 100% dice que sí. Ellos aciertan que los procesos académicos terminen siendo con más tiempo y más recursos. Listo. Y la última categoría, que es la de concepción, la pregunta que hicimos para esta categoría fue: ¿qué emplea para motivar a su hijo a ser un buen hijo? Un 100%, el 63% de los padres le habla a sus hijos con cierta importancia al proyecto de vida a sus hijos, como creo que casi todos padres hacen con nosotros, que es
aconsejarnos sobre qué queremos para nuestras vidas y los beneficios que trae esto. Y un 27% habla sobre la experiencia o historia de las vidas de los padres para que ellos hacen que sus hijos reflexionen acerca de lo que ellos vivieron en tiempos pasados para que nosotros no vivamos lo mismo. Entonces, estas dos cosas son las que resaltan en la concepción de los padres. Y como último, en las referencias, podemos ver que Marta Sonia Monsalve Hernández, que es la referencia que más resalta en todas estas, hizo una publicación en la sección de medios de enseñanza y dijo que la falta de interés por el estudio en el centro educativo se debe a los siguientes aspectos. El primero es la falta de planta física, de una planta física adecuada, o sea, como el colegio y sus instalaciones, falta de material didáctico y problemas económicos, que eso ya viene desde las casas, y maltrato físico y psicológico por parte de los padres, lo cual pues creo que muchos hemos vivido y creo que es lo que más resalta en la motivación académica, ya que todo viene prácticamente, supongo yo, desde las casas. Entonces, pues, esta referencia que hace ella, pues, es lo que más resalta. Muchas gracias. Bueno, gracias al grupo de Valentina, de Edgar Fabián, de Felipe y de Cristian. Nos pasamos 5 minutos, ¿listo? Tuvimos 5 minutos más allá del tiempo. No quise cortarlos porque pues estaban en toda la parte de la sistematización y análisis de la información. Primero yo les voy a hacer una pregunta y luego les hago preguntas, una pregunta como muy general y luego sí les hago preguntas respecto a lo que mencionaron o a lo que expusieron. Y mi pregunta general es, ¿de qué les sirvió hacer ese trabajo? Y quiero que sean honestos en lo que van a decir. ¿De qué les sirvió? ¿Qué creen ustedes qué implicaciones tiene haber dedicado 2 años a realizar este proyecto? El que quiera contestar. Pues, profe, si quieres yo respondo. Listo. Bueno, Edgar Fabián. Bueno, Pues igual después vas tú si quieres. bueno. O pues si quieres vas primero, no sé, cómo quieras. Pues empieza No, y dale, luego, si Felipe quiere, entonces, o Felipe o Cristian, no sé quién es. Sigue. No, dale. Pues, profe, ¿qué te digo? Yo no es que no haya tenido la mejor relación con mis padres, con ninguno de los dos, ni mi mamá ni mi papá. Sí. Pero ¿de qué me sirvió? De que yo, por medio de este proyecto, tomé la iniciativa, yo como hijo ya siendo grande, de unirme más a ella, ¿sí? De tener más vínculos, pues ya, no solo de madre e hijo, sino de una amistad, de ser más unidos, porque pues, o sea, la idea del proyecto es que hijo y padre sean unidos, no solo porque son hijo y padre, sino porque, pues, para trabajar como un equipo no hay que ser de la misma sangre, ¿sí? Entonces, pues, a mí en 2 años me ayudó mucho en mejorar eso, como la unión con mi madre, porque era solo como de madre e hijo y ya, nada más. Lo hice, o sea, principalmente cuando surgió el proyecto, pues mi idea era esa, como que ella me ayudase en esto y pues me dio resultados. Entonces, pues, es eso. Para Listo. eso me sirvió el proyecto. Listo, Fabián. Gracias. Cristian, ¿tú ibas a participar o Felipe? Sí, profe. Listo, Cristian, te escucho. El proyecto para nosotros fue más como por Se te está escuchando entrecortado, no sé si te ubicas mejor o... No, esta que usted me dijo que para leche. Una por la mañana, una por la noche. Por si les siguen. No, las otras las voy a pedir. Es que no se te escucha entrecortado, Cristian, no sé por qué. Bueno, otra pregunta entonces ya, y gracias por la respuesta tan sentida que diste, Fabián. Sería,
¿qué acciones? Porque creo que un tercer objetivo se refería a acciones, ¿no? Un tercer objetivo específico que ustedes trazaron era cómo generar acciones para permitir o facilitar el acompañamiento de los papás. Entonces, ¿qué acciones ustedes contemplaron? O sea, de acuerdo a lo que encontraron, ¿qué acciones podrían favorecer ese acompañamiento? Pueden mencionar una o dos. Profe, qué pena, ¿puede volver a repetir la pregunta? O sea, una de las... Bueno, acá voy a hacer una observación pequeña. Casi siempre se está esperando que una investigación genere una propuesta o genere un cambio respecto a una realidad. Bueno, y eso no es una obligación de la investigación. Finalmente, el principal objetivo de ustedes fue generar un conocimiento respecto a esa realidad. Y muy posiblemente ese conocimiento, ojalá sea así, va a ser tomado por el colegio o por otros actores institucionales para generar una propuesta o para aplicar si acaso ustedes ya en algún momento generaron algún tipo de acción o la propusieron. Entonces, dentro del proyecto que ustedes tienen, ¿qué acciones creen ustedes que se pueden adelantar en el colegio para mejorar? Yo sé que los resultados que muestran evidencian que los papás en parte, digamos que se ven muy comprometidos frente a los procesos académicos de los hijos, pero no en todo caso. Y en la entrevista aparece, o sea, ustedes hacen un grupo focal con 3 estudiantes y se puede evidenciar que hay un estudiante del E3 que él todo lo ve de manera muy, o sea, la percepción del colegio es negativa, que él dice que sus papás viven ocupados y que casi no le colaboran en nada. Él dice que, bueno, que tiene cualquier número de dificultades respecto al acompañamiento que le dan sus padres, que él es más bien un estudiante autónomo porque sus papás no tienen tiempo. Entonces, digamos que la mayoría, en la encuesta se nota que la mayoría son respuestas positivas y que lo que nos dicen es que los papás sí están pendientes, se apoyan, sí tienen en cuenta, van al colegio, hablan con los maestros, saben quiénes son los amigos de sus hijos, o sea, son unos papás que están comprometidos con la educación del hijo. Pero, como les digo, en el grupo focal se ve un caso allí, hay un caso de un estudiante que dice, o sea, los papás dijeron una cosa, pero el estudiante, no sé si de pronto hubieran hecho el grupo focal con 10 estudiantes, si más estudiantes hubieran dicho lo que ese estudiante dijo, y es que el acompañamiento no era el más óptimo. Entonces, lo que les pregunto es que alguna acción que ustedes consideren que podía darse en el colegio, que podría implementarse para motivar, ¿cierto?, la participación de los papás respecto al acompañamiento que le dan a los hijos. ¿Cuál podría ser? ¿Qué podría ser? Dime. A ver, lo que pasa es que, bueno, uno puede, o sea, implementar muchas estrategias o dar muchas ideas, pero de esas muchas no se pueden hacer porque, no sé, de pronto no hay recursos o no hay material o cosas así. Yo pienso que lo que sí se podría hacer y se podría implementar un poco más seguido sería direcciones de curso, pero que las charlas hagan énfasis en cuanto a los estudiantes, el acompañamiento que se les da, el rendimiento académico, que sean un poco más seguidas, pero que los trabajos sean en cuanto a ese tema, o sea, que se impliquen más en cuanto a ese tema, que sería lo más práctico que se podría hacer, porque las direcciones de cursos se hacen, últimamente se estaban haciendo seguidos de muchos temas, pero para poder fortalecer, en este caso se podría hacer de eso, pienso yo. ¿Listo? Bueno, Edgar Fabián. Pues, profe, yo también pienso lo mismo que Valentina, ¿no? Lo primero es la disposición de tiempo de los padres, porque pues sabemos que hay madres y padres, pues cabezas de hogar que obviamente no cuentan con el suficiente tiempo para eso. Pero como dice Valentina, hacer reuniones
hacer reuniones de padres, pero entonces que las reuniones de padres no se basen en su hijo va bien o su hijo va mal o este es el problema que se está presentando en el colegio, no. Serían reuniones que se basasen en actividades de unión, ¿sí? En plan, como qué tanto conoce el padre a su hijo, ¿sí? Algo así. O qué tanto el hijo conoce a su padre, cosas así. Porque pues lo que dice Valentina es cierto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien. Pero ¿sabe qué otras cosas hay? Aquí ya terminamos para no quitarles más tiempo, digamos, a los demás. Ahí en lo que ustedes buscan tiene una categoría, en lo que ustedes hicieron tiene una categoría que se llama conocimiento. Y era, perdón, conocimiento y percepciones. Y la mayoría de los papás dicen que no saben cuál es el PEI, cuál es la visión del colegio. Entonces, quizás esto suene obvio, pero la investigación no lo está diciendo con cifras, no es que yo piense. La mayoría no, o sea, si ubica a los estudiantes en el Marco Antonio Carreño Silva es porque es de carácter distrital y porque no tiene que pagar, porque los familiares han estudiado ahí, entonces ya digamos que es un lugar conocido, sea bueno o sea malo, es un lugar conocido, entonces mis hijos van a estudiar ahí. Porque les queda cerca la casa, ¿no? Entonces, como que acá pasando la calle, entonces yo vinculo a mi hijo ahí. Pero más allá de eso no hay un factor propio del colegio que implique que los papás lleven a los hijos y los vinculen, los matriculen allá. Es decir, no, es que a mí me parece, el colegio tiene investigación y a mí me parece que eso sería fundamental para la formación de mi hijo. No, es que el colegio tiene tales actividades, tiene la actividad de carnaval al final de año y yo considero que mi hijo le interesa todo lo del arte, entonces yo lo voy a ingresar al colegio porque el colegio cuenta con ese carnaval. O sea, no hay, estamos acostumbrados a que nuestro interés sea como por utilidad en términos prácticos y lo mismo en la universidad, bueno, ¿de dónde voy a estudiar? Donde pueda pagar, donde puede ser que la carrera no sea la que yo quería, pero bueno, como que me tocó. Igual, el colegio es como que me tocó. Y yo creo que con el tiempo la idea es ir desestructurando eso e ir generando, no sé, desde la primaria o desde los chicos que están en sexto, la idea de que los papás se apropien y sepan qué es lo bueno que tiene el colegio. Y hay muchas cosas negativas también que hay que reconocer, pero pues ojalá los papás también pudieran aportar a mejorar o a superar esas situaciones. Pero pues la pregunta sería, ¿cuántas veces se les convoca a los papás? O sea, ¿los papás les convoca solo para la reunión o también se les convoca a hablar de temas relacionados con el deber ser de la institución? Entonces sí hacen falta como espacios para ellos de más participación, además de la de los padres. Y lo otro es, hay unos que dicen que no asisten a las reuniones, por eso, que porque no tienen tiempo, que porque están ocupados, y acaba otra cosa que yo les apoyé ahí en el trabajo. O sea, no es que yo quiera o no quiera, es que ir a una reunión es una obligación legal, ¿sí? Es más, o sea, que el colegio no, y la mayoría de colegios no cumplen con las normas, pero ante una primera inasistencia, eso se demanda a bienestar familiar, o sea, y así funciona, así dice, o sea, no es que se lo estén inventando ni nada, porque se supone que el empleador, si usted tiene un jefe, obligatoriamente debe dejarlo ir. Es más, usted puede mandar a su jefe si su jefe le dice no puede ir a la reunión de padres. Entonces o sea, ir a la reunión de padres de familia, la entrega de informes, es un derecho, ¿cierto? Y es también una obligación, es una obligación legal. O sea, no es que yo quiera, es que no pueda, es que me ocupe, no. Pero lastimosamente, pues esos canales no se aplican. No sé, pensando en el papá o se le da la opción, pero lo cierto es que hay muchos papás que solamente van a final de año y están exigiéndole resultados al estudiante y resultados al colegio. Pero usted cómo va a exigir si nunca estuvo presente como para saber qué dificultades tenía el chico. Entonces ahí, vuelvo y digo, y no estoy hablando por mi experiencia, aunque pueda parecer así, estoy hablando por lo que ustedes lograron, o sea, los resultados que ustedes lograron son muy interesantes y muy importantes para el colegio, porque dejan ver muchas cosas. Además sería otra cosa, y ya acá con eso termino,
¿Qué tanto pudo estar viciada la muestra? O sea, lo que nos dijeron los padres, en un alto porcentaje yo diría que lastimosamente puede ser que ahí haya interferido el tema, que es diferente que ustedes hubieran llegado en la presencialidad a una reunión, ¿sí?, de padres y hubieran aplicado la encuesta, porque es que ahí no estaba el hijo, porque es que ahí le tocaba contestar solo lo que, ¿cierto? Ustedes le dan 15 minutos y contéstela. Haberles permitido pues presentar la encuesta desde la casa en compañía del hijo, donde podían preguntarle, donde podrían mirar un PEI para la pregunta de cuál es el PEI del colegio, ellos pudieron haber cogido el manual de convivencia, haber mirado y haber escrito. Entonces, en esos términos, digamos que la encuesta sí, no vamos a saber, tendría que hacerse un trabajo, ojalá más adelante hiciera un trabajo muy similar al de ustedes, para comprobar que no, o sea, el ambiente en que ellos contestaban la encuesta no modificó lo que en realidad ellos piensan y lo que en realidad saben del colegio. Por eso, porque muy diferente haberla aplicado en la presencialidad, en una reunión, 10 minutos tienen, pero no están acompañados de hijo, no tienen el manual, a decirles, van a diligenciar la encuesta, pero la van a hacer en la casa, solitos. Bueno, y le puede preguntar a su hijo cuáles son sus profesores favoritos, le puede preguntar, puede mirar el PEI, eso no lo sabemos, ¿no? Confiábamos en que fueran honestos, pero no sabemos hasta qué punto la situación de casa modificó las respuestas que pudieran haber dado en la presencialidad. Pues en términos generales me da un poco de pesar que su trabajo no se haya presentado la semana pasada porque me parece muy importante. Los profes hicieron el comentario la primera vez que les parecía interesante y les gustaba mucho. Entonces sí me da un poco de tristeza que ustedes no hayan podido como mostrar esto más allá de lo que yo ya conozco. Porque sí tiene mucho potencial, ¿cierto? Lo que ustedes investigaron, las conclusiones a las que llegaron, finalmente los instrumentos que aplicaron y demás. Bueno, si ustedes quieren, ya pueden salir de la reunión, chicos. Eso sí, tienen el compromiso, vuelvo a decir, de enviar el proyecto escrito y de enviar el artículo. De acuerdo a los artículos que me han enviado los otros grupos, voy a decir lo siguiente. Hay cosas que yo les puedo corregir. Yo no les voy a volver y les voy a decir, vea, es que agréguele esto, no. Pero hay dos cosas que sí deben estar obligatorias. O sea, intenten hacerlo con esto va para todos. Intenten hacer el artículo con la plantilla que hay en el. Si no la tienen, yo se las envío. Listo, yo les envío la plantilla. Pero intenten hacerlo siguiendo el ejemplo de los artículos que hay en la revista Scientific Maths, que está colgada en la página de investigación. Que obligatoriamente ahí hay un abstract, que es el resumen, ¿cierto?, en inglés. Ese pedazo tienen que hacerlo, ¿listo? Porque yo no les digo que les colaboro porque no tengo ni idea. Entonces, les queda a ustedes más fácil, grupo por grupo, que hagan la traducción al inglés de lo que dice allí, que hacerlo yo por 8 trabajos, o sea, me queda casi imposible. Entonces, esa parte hagan. Y la parte final de las referencias bibliográficas también, porque yo no sé qué documentos fueron los que ustedes son los que tienen el dato de esos documentos. Si tienen dificultades, les vuelvo a enviar que hay un mecanismo, ¿cierto? Hay un mecanismo para hacer Normapa, digamos, de manera más sencilla. Simplemente ustedes dan los datos y esa herramienta les permite, ya les saca la norma APA simplemente con los datos que ustedes empiecen a generar, ¿listo? Entonces, bueno, no sé, hasta ahí llegamos. Yo vuelvo y digo, me da es un poco de tristeza que no hayan podido presentar esto a los demás, ¿sí? Que se quedara solamente como en el espacio delimitado de la acá. Solamente les quedaría eso, chicos. Entonces espero que a día sábado, ojalá, puedan tener ya esos 2 proyectos y ya quedarían a pases, ya no me deberían absolutamente nada. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Edgar, Fabián? No, profe, te iba a dar las gracias. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, chicos, a ustedes. A ustedes por su esfuerzo, yo sé que esto no es fácil. Listo, bueno, Valentina. Esto no es fácil, pero es
Ojalá más adelante ustedes entiendan por qué lo hacíamos y por qué éramos tan cansones. Ojalá en algún momento lo puedan entender. Entonces, un abrazo, como les digo, si quieren, si no, pues ya pueden retirarse de la reunión. Entonces sigue el grupo de Nicole, de Santiago y de Sofía. Pueden poner su presentación. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, esperemos a que Buenos Sofi días. parta la presentación. Sofi, Ya la voy a compartir. listo, entonces damos inicio a la presentación. Nico, Buenos días, profe y estudiantes. Bueno, somos del grado 11-2. El nombre de nuestro proyecto es el impacto de las actividades físicas en los estudiantes de básica secundaria del Colegio Marco Antonio Carreño Silva, CDA. Los integrantes son Sofía Uribe, Santiago Gómez y yo, pues, Nicole Valdés. Introducción, Sofía. Sofía. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Como introducción tenemos que la actividad física, bueno, nosotros consideramos que es un tema que se debe tomar por parte de los educadores. ¿Por qué? Porque sentimos que a la institución y a los educadores, bueno, mejor dicho, a todo lo que conforma la institución, le debe preocupar la salud física y la salud mental de los estudiantes. bueno, pues en la justificación miramos que es es una prioridad visibilizar aquellos beneficios de la actividad física que traen a las personas, tanto en términos de mejorar su salud como en términos de generar disciplina y favorecer la concentración, lo que podría traducirse en un buen rendimiento académico. Objetivo general. Identificar el impacto de las actividades físicas en los estudiantes de básica secundaria de Carreño Silva. Objetivo específico. Conocer la relación entre la práctica de actividades físicas y el rendimiento académico de los estudiantes. Segundo, conocer la relación entre la práctica de actividades físicas y la condición física del estudiante. Diseñar una propuesta para favorecer la práctica de actividades físicas en los estudiantes del Colegio Marco Antonio Carreño Silva. Con este objetivo queremos ver qué efecto tiene en los estudiantes la práctica de la actividad física. Pásala, Sofía. Ya la pasé. Bueno, como descripción del problema, anteriormente evidenciamos que la práctica de las actividades
físicas, más allá de hacer parte de las recomendaciones de la OMS, se construyen un escenario de indagación y de áreas a conocer que pasa por la actividad física en comunidades específicas. Es decir, tipo como en el patio, que es un área específica para hacer actividad física por sus condiciones, y también el profesor o el tutor de educación física pueda acondicionar el área para que sea un mejor espacio para hacer actividad física. Bueno, en los antecedentes tomamos como referencia el artículo del señor Guarín en el 2000, bueno, en el año 2000, el impacto de la actividad física y del deporte sobre el rendimiento académico es una versión teórica. El señor Guarín lo que hizo fue un estudio en la Escuela Fundés de Colombia. Con ello evidenció que la actividad física influye en los estudios de ello, cómo les ayuda a un mejor rendimiento y mejora su salud. Sofi, marco referencial. La actividad física mejora la salud ósea y funcional. Es un determinante clave del gasto energético y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y control del peso, que evita muchas enfermedades. Bueno, las limitaciones y alcances, pues podemos evidenciar que una de las limitaciones pues, es saber exactamente la cantidad de estudiantes las cuales realizan actividad física y ver su rendimiento. Y en los alcances, la idea es diseñar una propuesta para favorecer la actividad física entre los estudiantes de la institución. Con ello podemos generar una mejor salud, que ellos mejoren su rendimiento, que comiencen a tomar una disciplina y un rumbo en su vida. Bueno, en la metodología, como podemos ver, este es un tipo de investigación cuantitativa. Como población se toman los estudiantes de grado séptimo como espacio muestral. El enfoque o método es una investigación mixta que utiliza preguntas como punto de partida, recoge datos, los analiza y genera respuesta, con el objetivo de obtener datos representativos y cuantitativos para para la población de análisis. Bueno, nosotros realizamos una encuesta de 21 preguntas. Eran 60 estudiantes, pero pues lamentablemente solamente participaron 17. Pues ya la pandemia los afectó, entonces pues los resultados son los siguientes. Bueno, podemos identificar que la mayoría de los estudiantes están en una edad de 13 años con un 58.8%. Con ello, el 52% son hombres y el 48% son mujeres. De los tres séptimos, el grado 701 con un 53%, el grado 702 con un 29% y el grado 703 con un 18%. El 82% de los estudiantes del grado séptimo están en un estrato 3. Varios estudiantes
contestaron que para ellos la actividad física era la práctica de un deporte. Em, Hola, ¿me escuchan? Estamos escuchando. Ah, ok. Dentro de tus planes semanales, nosotros les hicimos esta pregunta a los estudiantes para ver qué tan a menudo, pues, hacían actividad física. Entonces, dentro de tus planes semanales, ¿dejas tiempo para el desarrollo de alguna actividad física sin contar la clase de educación física? Nos sorprendió bastante que la mayoría dijera que sí. Sin embargo, pues hicimos la pregunta a los que respondieron que no, de por qué no le dedicas tiempo a la actividad física. Y la mayoría no daba ninguna razón. Simplemente les dimos como una lista de respuestas para que dieran bastante amplia y la mayoría respondió que ninguna de las anteriores era correcta. Y a los que respondieron que sí, les hicimos la pregunta de qué actividad física realizas. Y la mayoría realiza fútbol seguida de alguna rutina de ejercicio en casa. Bueno, como otros análisis al ver las respuestas de que si realizan o no actividad física semanalmente o qué tanto tiempo le dedican, con ello le hicimos la pregunta de sí, no o por qué. Fue una pregunta abierta para mirar las opiniones de ellos o bueno, identificar bien ellos qué realizaban. Al ver que los siguientes resultados se infiere que de los encuestados solo 3 o 4 personas tienen problemas de salud, bueno, que es otra de las preguntas de cuáles de ellos pues no pueden realizar esto por problemas de salud o esto y se identificó que es entre 3 a 4 personas tienen problemas, las cuales pues no afectan mucho a que tengan una mala actividad física, pero sí los detiene. Eh, Igualmente, pues viendo esto, ellos siguen realizando las actividades físicas como lo hacen con los deportes. Eh, También en otros resultados, pues vimos que se identificó que ellos ven la actividad física como un deporte, no ven otras consecuencias las cuales conllevan hacer actividad física. Como unirse como familia, ir organizando tiempos, tienen que pensar que si salgo a jugar tengo que llegar a una hora para realizar mis tareas. Pero bueno, con ello evidenciamos que ellos comienzan a tomar un orden y también comienzan a tener em, un juicio, comienzan a organizar su tiempo y comienzan a tener más dedicación a las cosas. Eh, Igualmente, pues se identificó que no todos tienen un buen rendimiento físico, por esto pueden mejorar ya que seguía a esos muchachos se les pone un incentivo haciendo lo que ellos les apasiona en una actividad física. Podría ser con un deporte o olimpiadas. Con eso se debería diseñar una idea o algo, lo cual a ellos les aporte. Y con ello se premiaría para que ellos estimulen esto. Bueno, la matriz de la entrevista.
Nosotros le hicimos la entrevista a la profesora Virginia que dicta danzas en nuestro colegio. Inicialmente nosotros buscábamos hacerle la entrevista a Lin Jong como directo, o sea, es como un educador de actividad física más directo. Sin embargo, las danzas también tienen algo que ver y por eso recurrimos a hacerle la entrevista a la profesora. Em, Le hicimos 11 preguntas, las cuales fueron categorizadas como concepto, importancia y frecuencia, impacto en la salud o impacto en el rendimiento académico y la descentración de la actividad física, aportes para una propuesta. Básicamente, pues ahí se pueden ver las respuestas y las preguntas que se le hicieron. Más o menos se le preguntó generalizando qué era lo que opinaba de la actividad física, si creía que era importante para los estudiantes y cómo veía que ellos recibían como, o sea, si para ellos ella veía que era importante su salud y la actividad física. Ella mostraba como desilusión porque los estudiantes a veces no muestran como cierto interés ni por la clase de ella ni por hacer actividad física. Sin embargo, depende de la dinámica que ella utilice en su clase. Y ya, con eso concluiríamos la presentación. Pues en sí, en los resultados, pues a reunir todos los resultados teniendo en cuenta lo que se busca, mirando que un 65% de los estudiantes encuestados realizan actividad física, como la mitad de ellos tienen un buen rendimiento académico. Con ello evidenciamos que la actividad física tiene como influencia para ellos para el rendimiento físico y no solo para ello. Este número de estudiantes generan como muy poca frecuencia de dicha actividad. También al mirar los resultados de las respuestas en la entrevista a la profesora y mirando una muy puntual, la cual era si se podría o a ella le gustaría que diseñaran en el colegio una estrategia la cual incluiríamos más rendimiento físico para los estudiantes y que ellos tuvieran una mejor frecuencia para tener mejor salud y tuvieran un mejor acondicionamiento, los cuales le ayudaran para esto. Ella no lo pensó, sencillamente dijo que sí, ya que sería una muy buena idea. Con esto estaríamos respondiendo a los objetivos, los cuales miramos que más de la mitad de los estudiantes tienen buena frecuencia. Bueno, realizan buena actividad física con harta frecuencia semanalmente. También miramos, pues conocimos la relación que hay entre la actividad física y la parte académica de cada estudiante, como también miramos los beneficios que les llegan, les hace la actividad física a ellos. Y por último, pues diseñar una propuesta para favorecer la práctica de las actividades físicas podría ser una gran idea para el colegio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, chicos, pues como en el grupo anterior, finalmente igual considero que se desperdiciamos un poco el proyecto tan interesante que ustedes tienen, porque podría haber sido sustentado, presentado en la jornada, porque la idea es que esto no, o sea, que tenga una implicación más allá de que ustedes aprendan, de que ustedes hayan entendido más o menos cómo es investigar, y la idea era que tuviera una implicación en el colegio, ¿no? Además que otros pudieran reconocer su trabajo. Es diferente que yo diga, aunque yo sé, y a veces, bueno, esto tiene ventajas y desventajas. Muchas veces los profes les valoran, ¿cierto? Y les dicen los otros profes que no conocen el proceso y advierten cosas muy interesantes y advierten muchas fortalezas en los trabajos de ustedes. Y eso es gratificante porque es que ustedes, o dime si no es más gratificante que a uno lo valoren de forma externa, que yo les pueda decir esto está bien o no. Aunque a veces pues pueden venir las críticas y pueden venir observaciones que a veces tampoco tienen sustento, porque es que ellos no saben
o sea, ellos pueden ver el trabajo a nivel muy general, 10 minutos de lo que ustedes hicieron en 2 años, entonces a veces no se alcanza a decir todo lo del trabajo y ellos tienden a, ¿qué les digo yo? A generar ideas que no son correctas. Pero, vuelvo y digo, nos perdimos de esa posibilidad de que alguien o los profes que los fueran a ver, pues pudieran haber encontrado lo interesante que fue todo el proceso y finalmente lo útil que pudiera llegar también a ser para el colegio. Aquí la única pregunta que tengo es la siguiente. Yo les había modificado los objetivos, sino que no quedaron. O sea, las modificaciones que yo le hice yo descargué, no, sino que hay en el mismo documento que me envió Charín, yo había hecho las modificaciones, pero pues hago la pregunta porque igual esto más que una imposición debe convertirse en un diálogo, ¿sí? Y me parece que las explicaciones que ustedes dieron fueron muy, muy precisas y muy bien argumentadas respecto a la información que encontraron, tanto con los estudiantes en la encuesta como con la docente Virginia. Pero mi pregunta es, ¿qué es más viable? O sea, seguir manteniendo los objetivos así, o sea, en términos de las implicaciones, o sea, ¿cuál es la relación entre actividad física y salud de los estudiantes? ¿Cuál es la relación entre actividad física y rendimiento académico? O sería mejor hablar como de lo que ellos piensan de eso, porque a mí me parece que las encuestas van más hacia allá. O sea, ¿qué piensas tú? Se puede ver que no hay una consideración del ejercicio como importante, a veces se ve como una obligación externa porque es que mi papá me pone a hacer, pero no, algunos, porque no es generalizado, no le ven una importancia en términos de salud, pero tampoco es que sepan específicamente en términos de salud qué, o sea, en qué me puede ayudar el ejercicio. A nivel académico también algunos mencionan que les permite relajarse, que les permite concentrarse, que hacen un gasto de energía que es necesario, pero no es una visión de algunos de ellos, y no representan tampoco a la mayoría. Entonces, no sé si más allá de poder mirar la relación o las implicaciones que tiene para la salud, porque finalmente ahí no, por ejemplo, en términos de salud, ahí no se podría, o sea, no sé si la conclusión, si podamos generar una conclusión precisa en términos de la afectación a nivel de salud, porque no hay, o sea, ellos no, bueno, primero porque no todos practican una actividad. Los que lo hacen con poca frecuencia semanal. Llevan incorporados entre 1 y 2 años, creo que fue esa el resultado. A una actividad física ya han incorporado entre 1 y 2 años. Entonces, no sé, por ejemplo, en términos de salud, no podríamos, o sea, el objetivo se respondería de la siguiente manera. En términos de salud, los estudiantes presentan una talla adecuada, un peso adecuado. Los estudiantes han visto que realizando actividad física se ha fortalecido tal y tal cosa. Pero creo, pero por eso les digo, les hago la pregunta, porque si ustedes consideran que lo pueden seguir manejando así y que tienen los argumentos, pues lo siguen haciendo. Pero mi pregunta es, yo considero que los objetivos sí podrían ajustarse, entendiendo que lo que dicen los estudiantes es más como su percepción, o sea, lo que ellos creen, su opinión respecto a, más no que nosotros hayamos logrado. En realidad era muy difícil desde el ejercicio que nos tocó hacer de sencillamente la virtualidad, poder llegar a esa conclusión. ¿Qué decir, como ustedes lo tienen ahí planteado, cuáles son las implicaciones en la salud del estudiante? Porque en realidad no se alcanza a definir qué implicación hay, porque no sabemos cuántos de ellos tienen obesidad, ejemplo. O sea, ahí pudiéramos decir, no, es que de los 20 entrevistados hay 10 que tienen obesidad. Entonces, bueno,
que no están practicando. Mire que los otros que sí realizan actividad física mantienen una talla y un peso adecuado, pero pues eso no lo podemos decir. Entonces, no sé, pues si alguien me quiere contestar eso, o sea, ¿mantiene los objetivos o de pronto sí están de acuerdo en modificarlos un poquito, o sea, y no y ponerlos más en términos de lo que piensa el estudiante respecto a que finalmente Pues, profe, lo que pasa es que nos equivocamos de presentación. La verdad, pues sí teníamos los ajustes como tú nos habías dicho, pero pues no podíamos pero sí asignar que te pregunto, eso. si quedaron, es que cuando yo vi los objetivos, yo miré acá en mi Gmail y volví a descargar el trabajo y no están. Entonces, no, sí, No, sí, profe, es que lo que tú me enviaste, la última presentación, ¿cierto? Tú me dijiste que la habías hecho algunas correcciones, pero las correcciones no aparecen, porque esa fue la presentación, sí, pero las yo no hiciste lo no aparecen. descargué, yo abrí el documento acá y hice las observaciones ahí. Sí, Y porque la última presentación que te enviamos y tú dijiste que estaba bien y que habías hecho algunas correcciones, pero no están. Pero no están. Y me vine acá a Gmail para asegurarme, dije, bueno, les voy a mostrar que yo les hice las observaciones y me abrí el trabajo y no las tiene. Entonces dije, bueno, con razón. Pero vuelvo y digo, si están de acuerdo, yo les vuelvo a hacer simplemente es ajustar los objetivos, es eso, o sea, no es, el trabajo ya está bien, quedaría pendiente el proyecto escrito, el artículo, a día sábado les estaría recibiendo las dos cosas. Del artículo, porfis, hagan la parte de lo que está en inglés, ¿listo? Porque hay que escribir el resumen en español y el resumen en inglés. Entonces, el resumen, pues miren el traductor, no sé qué herramienta haya por aquí. Si algunos, si no son muy duchos en inglés, pues mirar qué herramienta utilizan para hacer esa traducción. En el artículo es más poner lo mismo que tienen en el trabajo, sino que tienen es que sintetizar un poco porque es menos, o sea, es un límite de hojas, no es que sea pasar el proyecto todo, no porque el proyecto todo son como 40, entre 40 y 50 hojas, no, sino que el artículo es un resumen de lo que ustedes tienen ahí, ¿listo? Entonces, no sé, organícense, ojalá todos participen, ojalá haya un trabajo cooperativo, colaborativo, y uno puede acabar de organizar el proyecto y los otros dos pueden trabajar en temas de la revista. No sé, pues igual vieron que no era tan difícil, vieron que no era imposible, sobre todo tú, Santiago. Esto hubiera podido ser en forma práctica más, ¿qué les digo yo? Más motivante, más agradable, si hubiéramos trabajado desde la presencialidad, pero bueno, nos tocó hacerlo de esta manera. La idea es que hayan quedado algunos aprendizajes. ¿Listo, chicos? Entonces quedo pendiente, yo les ayudo a modificar esos objetivos. Y ya, eso sería lo único y ya lo demás lo tienen. Me toca mirar otra vez, está bien, Sofía finalmente parece que logró generar las categorías, pero Sofía, no sé si me enviaste esa última matriz de la entrevista de Virginia. Sí, señora, sí te la mandé. Listo, ¿cuándo me la enviaste? Anoche. Listo, entonces yo la reviso, esa sería lo único que faltaría como por revisar así más detalladamente, y yo les hago los ajustes a los objetivos y miramos lo de la entrevista, pero por lo que vi, pues ya se ajusta a los criterios que se habían solicitado. ¿Listo? Bueno, Profe, es que yo te mandé la matriz en el documento de Word, pero no te he mandado este documento que ya tiene la matriz dentro de la presentación. ¿Te envío bien? no, solamente envíame la matriz en Word, la que hayas hecho. ¿Listo? Y si quieren yo les envío así por escrito también porque de pronto yo no queda otra vez los objetivos. Ya en la presentación pues ya no cambia, pero los objetivos sí son necesarios para el proyecto escrito, que es lo que me deben entregar, y para la revista. Entonces yo les envío los objetivos ajustados. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Bueno, ustedes pueden quedarse a escuchar la sustentación de Gabriel y Luz o ya pueden salir. ¿Listo?
Dale, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Muchas gracias, profe. Un feliz día. Gracias, profe. Bueno, Santiago. Señor Gabriel, ¿dónde está Buenos Luz? días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Pues ahí, yo se supone que estoy en una invitado, ¿no? Hola. Está, sí, está ahí en la parte. Hola, es que está haciendo mucho ruido, entonces no sé si puede hablar ahorita. Pues Bueno, es que habla ¿sabes qué con es lo que él. pasa? Sí, cuéntame. Que me tocó prestarle mi cuenta a ella porque no se acuerda de la de ella, entonces pues por eso en 2 cuentas dice Gabriel. ¿Sale? Ay, No importa. Si quieres, ya, organiza la presentación y inicia. dale. Entonces esperemos a que se comparta la pantalla. ¿Sí se está compartiendo? Es que no me deja. Ya se está compartiendo. Ok. Bueno, entonces. Buenos días, mi nombre es Gabriel González Plazas y mi compañero se llama Luz González Gómez y nuestro proyecto tiene el nombre de Caracterización de las estrategias de enseñanza implementadas durante la estrategia Aprende en Casa por los docentes del Colegio Marco Antonio Carreño Silva, CDA. Ok, entonces, la introducción. El coronavirus ha planteado grandes dificultades y retos para la sociedad debido a las políticas de prevención del mismo. Las instituciones educativas han sido afectadas en gran medida por estas nuevas normas, sacándolas de sus espacios. Esto genera cierta tensión ante el desconocimiento de los nuevos recursos virtuales y las posibilidades que tienen estos medios. Este proyecto permite conocer las dinámicas de enseñanza presentes en el contexto de la estrategia Aprende en Casa, que han sido implementadas después de la expansión del coronavirus, sin decir que antes estas se acentuaban pero en menor medida. Este proyecto permite a los investigadores entender su propia realidad educativa en relación a habilidades de rastreo o análisis de información. Los artículos revisados contienen información importante en las estrategias de enseñanza, donde se sostiene que para llevar a cabo una adecuada intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula es indispensable que el docente, antes de elegir o crear una estrategia de enseñanza, le brinde los siguientes factores que permiten el aprendizaje y el alcance de conocimientos en diferentes áreas escolares. Evaluar el contexto, el nivel de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes. En este proyecto, esto compone en un modelo didáctico donde se supone que el docente prevé un conjunto de acciones que permitan la contratación y autocorrección permanente del proceso de enseñaje y por lo tanto determinar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Sin embargo, en la práctica educativa suele reducirse este concepto a la medición de resultados, apoyado básicamente en los exámenes que muestran si el contenido se aprendió, además de utilizarse también como medida de represión y castigo. El planteamiento del problema es conocer entonces los procesos pedagógicos y de enseñanza que los docentes han venido adelantando para dar continuidad a los procesos formativos de los estudiantes y que se manifiestan en guías de aprendizaje, en actividades interactivas, en escenarios y claves virtuales, entre otros. Es clave en el corto y en el largo plazo. Nuestra pregunta es, ¿cuáles son las características de las estrategias de enseñanza implementadas durante la estrategia Aprende en Casa por los docentes del Colegio Marco Antonio Carreño
Selva, CDA. Ok, en el marco conceptual se manejan diversos conceptos que trabajan en relación al proyecto, los cuales pueden llegar a ser, por ejemplo, Aprende en Casa, que es el nombre que se mantiene para la estrategia que hemos ido manejando a lo largo de todo este año. Educación virtual, que como su nombre lo intuye, es el mecanismo de educación que se usa en la medida de las plataformas virtuales. También tenemos la palabra de recursos virtuales de aprendizaje, que son aquellos recursos que los docentes tienen a su disposición para poder ejercer el desarrollo cognitivo de los estudiantes. También tenemos palabras como plataformas o escenarios virtuales, que son todas aquellas plataformas que son utilizadas para la comunicación entre estudiante o docente, o estudiante y acudiente, o docente y acudiente, y para el manejo de trabajos o todo tipo de información. En el marco teórico tenemos a dos autores juntos con... Perdón. En el siguiente trabajo tenemos a dos autores junto con sus trabajos que nos han ayudado a fortalecer nuestro concepto de Aprende en Casa en base a los trabajos que ellos mismos hicieron. Entre ellos están Armando Bautista, que hizo un trabajo que tiene el nombre de Aprende en Casa con sana distancia en tiempos de COVID-19, y la señora Ana María Cuevas, que hizo un trabajo que se llama Así funciona la estrategia Aprende en Casa de los colegios oficiales de Bogotá. El marco legal aparece una circular de 015 de 2020 de la Secretaría Distrital de Educación, que imparte directrices para dar continuidad a las estrategias de acceso y permanencia que garanticen el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá, en el marco de la estrategia Aprende en Casa. Circular número 2 del 11 de marzo de este año, con la Secretaría de Educación del Distrito, adopción de acciones preparativas o preventivas contra COVID-19. Circular número 5 del 15 de marzo del 2020, orientaciones de cuidado y protección de los estudiantes frente al COVID a través de la estrategia Aprende en Casa. Y tenemos un artículo 44 que son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y libre expresión de su opinión. Y los decretos a nivel nacional, que es el decreto 366 del Ministerio de Educación Nacional, se reglamenta la organización de servicio de apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. Y el decreto 1421 del 2017 se reglamenta la atención educativa a las personas en situaciones de discapacidad. En el marco institucional se puede ver un concepto del PI que se refiere a docentes de apoyo pedagógico. Esto quiere decir que los docentes apoyan pedagógicamente a los estudiantes pese a las circunstancias en las que ellos estén viviendo, y entre ellas, como no, se incluye el aislamiento. Y con esto lo que se quiere decir es que los docentes deben ejercer un apoyo a los estudiantes para su desarrollo cognitivo, pese a cualquier circunstancia que los estudiantes puedan llegar a estar viviendo. Objetivos. El objetivo general es caracterizar las estrategias de enseñanza implementadas durante la estrategia Aprende en Casa por los docentes del Colegio Marco Antonio Carreño Silva, CDA, para mejorar su implementación tanto en términos de la educación virtual como presencial. Los objetivos específicos son describir los recursos implementados por los docentes durante la estrategia Aprende en Casa, describir las prácticas de evaluación implementadas por los docentes durante la estrategia Aprende en Casa y identificar estrategias de enseñanzas exitosas que pudieran ser replicadas por los docentes y aquellas susceptibles de mejora. El enfoque de este proyecto es cuantitativo en la medida en que este se orienta en caracterizar las prácticas de enseñanza de los docentes durante esta estrategia. A partir de la identificación o análisis de frecuencias, el tipo de estudio es descriptivo, ya que se pretende conocer una realidad abordando sus diversas dimensiones. Sin embargo, también se implementará un enfoque cuantitativo,
ya que se formuló una encuesta en línea, entendida por ella a partir de plantear un conjunto de preguntas principalmente cerradas, con opciones de respuestas, pero también a partir de plantear algunas preguntas abiertas. Igualmente se planteará la técnica de la observación, que permitirá a partir del uso de la guía de observación, describir algunos recursos implementados por los docentes dentro de su estrategia de enseñanza. En la siguiente tabla se puede ver lo segundo que he mencionado, se ve los recursos que hemos utilizado y las preguntas, junto con las descripciones, que han sido pues las respuestas a las preguntas en base a los datos que hemos logrado recolectar de los videos que hemos visto. Población de referencia. La población de referencia de este estudio son 23 docentes que se encuentran vinculados a la institución en la básica, secundaria y la media académica. Estos docentes orientan las siguientes áreas: ciencias sociales, humanidades, expresión, ciencias naturales, matemáticas e investigación. Tipo de muestreo aplicado. El tipo de muestreo aplicado es intencional, pues se seleccionará como muestra a los individuos a lo que se tiene fácil acceso. En este caso fueron seleccionados 10 maestros de diferentes áreas. Criterios de inclusión y exclusión del estudio. Este estudio incluirá específicamente a la población docente de la CDA del Colegio Marco Antonio Carreño Silva, es decir, a los docentes que tienen asignación académica en la base secundaria y en la media. No se incluirá a los docentes de la sede B y C. Consideraciones éticas. La encuesta lleva a cabo 15 preguntas donde los profesores van a contestar o dar la opción de sí y no para saber qué las estrategias de aprendizaje usan o qué es más accesible para ellos. La encuesta dura 10 minutos, ya que son pocas preguntas, tanto abiertas como opcionales. Esta encuesta tiene como objetivo saber cada estrategia que incluye cada profesor para evitar explicar y dejar los trabajos a sus alumnos correspondientes. En este gráfico, pues en el círculo podemos ver que nosotros hicimos una pregunta, la cual los profesores contestaron que no usaban estos medios para hacer sus trabajos o enviarlos. Y en la gráfica, la mayoría de estudiantes les parece una respuesta positiva a estos recursos que han generado por la pandemia y para el aprendizaje en el hogar. En las siguientes gráficas se puede ver tanto la pregunta que les hemos formulado a los docentes como una complementación de la misma. La pregunta fue si emplearon recursos de aprendizaje durante la estrategia Aprende en Casa. De los 10 docentes asignados a esta encuesta, los 10 contestaron que sí. Y cuando se les preguntó cuáles fueron sus métodos más habituales en estos recursos virtuales, se vio que todos utilizan el correo electrónico, seguidos de YouTube, WhatsApp y Teams, y se vio un menor uso en Classroom, Zoom, PowerPoint, y un mucho menor uso en Google Meet, Kahoot o entre otros. También se les preguntó qué ha cambiado en la forma en cómo evalúan respecto a la presencialidad y conseguimos los siguientes resultados. Un 20% de los docentes contestó que nada, mientras que un 10%, que fue un docente, contestó todo. Esto fue debido a que esa docente se enfoca en el área de la danza y pues evidentemente la interacción no podía ser la misma. En la ejecución de evaluaciones se vio un mayor resultado en relación con la participación de los estudiantes, seguido por los tiempos y la adquisición del conocimiento. Las conclusiones son: los recursos implementados por los docentes en una mayor medida han sido correo electrónico, plataforma de Teams, YouTube y WhatsApp. Las prácticas de evaluación ejecutadas por los docentes han sido destacadas en relación tanto en el desarrollo de actividades como también en la participación de los encuentros virtuales. Se ha manifestado inconformidad debido al manejo de tecnología, autonomía y conectividad por parte de los estudiantes, afirmando que es algo que hay que mejorar. La estrategia Aprende en Casa ha tenido resultados favorables en diversos aspectos, tanto en los resultados estadísticos que muestran que los docentes no manifiestan grandes dificultades con el manejo de este proyecto, como también lo han llegado a hacer mostrar que la distancia no ha sido un limitante absoluto para lograr desarrollar
de forma activa las jornadas académicas, llegando incluso a ser una oportunidad para que aquellos que aún no habían logrado tener un manejo óptimo de la tecnología, lo cual les puede ayudar en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, incluso de manera presencial. Y pues aquí están las referencias, no sé si ya. Bueno, entonces, chicos, pues no sé, ustedes mismos yo creo que perciben el avance que tuvieron. Ustedes a julio no tenían nada y finalmente pues creo que lo que lograron fue bastante. Espero encontrar todo eso que aparece acá en la sustentación y un poco más ampliado, espero encontrarlo en el proyecto escrito, ¿listo? Porque Sí, en realidad más. está muy bien todo lo de la normatividad que averiguaron, todo lo del marco de referencia que hacía falta también está muy bien. Las últimas, lo último que pusieron en términos de bibliografía, eso sí, miren bien en APA cómo va, porque no solamente es escribir el enlace, sino que eso tiene otros criterios. Cuando es un enlace electrónico, una página, eso tiene una forma de citarse. Entonces miren en APA cómo se citan esas referencias, que son muy ricas y me gusta porque aparecen bastantes, entonces se ve que el trabajo tiene un soporte y una fundamentación. Eso es fundamental en un trabajo de este tipo, porque cuando no hay referencias quiere decir que es la opinión de cada uno, pero cuando uno ve un conjunto amplio de referencias quiere decir que si hubo una lectura, que si hubo un rastro de información, que si hubo un apoyo en voces de autoridad, ¿cierto? Y como en otros, o sea, digamos que le da confianza a quien lo lea de decir, bueno, no solamente es que ellos se hayan inventado, sino que hicieron una indagación y un rastro de información importante. Entonces, pues, créanme que me dejaron gratamente sorprendida. Igual que le dije a los otros dos grupos, ojalá ustedes hubieran podido tener la experiencia, porque no la tuvieron, de haber presentado su proyecto, porque lo hicieron de la mejor manera, de forma muy satisfactoria. Ojalá hubieran podido pasar por la etapa de sustentar ante los profes, pues que no tienen que ver con el proceso, para que ellos hubieran valorado el trabajo que han hecho. Me gustó toda la parte, muy buena redacción vi allí de las conclusiones, muy ligadas a finalmente lo que encontraron a partir de la aplicación de los instrumentos. No, pues solamente entonces yo consideraría que queda volver a retomar el proyecto. No sé, Gabriel, tú me decías que ya estaba, ¿sí? ¿El proyecto escrito? Sí. Faltan los anexos y pues, bueno, yo ya te había hablado de eso. Listo, bueno, cuando lo completen me lo envían, pues, pero como les digo, si es igual, o sea, digamos lo que hace es ampliar lo que ustedes han presentado acá, pues no veo mayor problema. Me parece que el trabajo fue muy satisfactorio. Lástima que no hayan podido participar más docentes, pero fue por el tiempo en el que ya se hizo la investigación, porque si hubiera participado un gran número de docentes, esto sería fabuloso. Más en términos, o sea, porque digamos que responde a una situación que se está dando en la actualidad y puede servir para que otros docentes tengan conocimiento respecto a muchas estrategias que se implementan a nivel de las nuevas tecnologías, ¿no? De pronto, ¿qué sugeriría? Bueno, pero igual ya esta es su última sustentación, ya aquí termina el proceso de exposición. Haber presentado las matrices, digamos con mayor amplitud, las matrices referentes a los procesos de observación. ¿Listo? Así como presentaron las gráficas de la encuesta, también era necesario, importante haber presentado los resultados de las observaciones. Pero en términos generales, pues como les digo, me parece que cumplen con los criterios y que se ve un conocimiento de lo que hicieron, y se ve que sí se generaron competencias para poderlo realizar. ¿Qué queda pendiente del proyecto escrito?
que tú ya estás por terminar, y el artículo. ¿Listo? El artículo, van a la página, si no la tienen, yo te la envío, se las envío por WhatsApp. Entonces van a la página de investigación, ahí encuentran la revista, miran un ejemplo de cómo se hace un artículo. Yo les envío la plantilla para que lo hagan. Como les digo, es el mismo proyecto, pero digamos sintetizado. Eso es lo que les van a pedir allí. No sé si hay alguna inquietud para seguir avanzando en el tema. Yo te quería hacer una pregunta sobre el abstract. Listo, Tú cuenta. me dices que es en inglés, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿El resumen en inglés? ¿O todo el Sí. proyecto? ¿Es solo el No. resumen? En todo artículo, en todo. O sea, si van a otro diferente a la revista, van a encontrar que en todo artículo académico está el resumen en español y el resumen o en francés. Bueno, habitualmente es en inglés, por eso este también en inglés, pero también puede ser en francés, en portugués, pero la idea es, pues, entonces, es el mismo resumen que hagan en español, pero debe aparecer como Astra en inglés. Ok, vale. ¿Listo? Ya, entonces. Sí, entonces yo creo que eso sería todo. Listo, pero no, pues en realidad los felicito, ustedes ya no tienen ninguna dificultad. A Gabriel sí me toca cambiarle una nota del primer periodo, porque no sé si colocándole buena en este te alcance, pero tranquilos porque ustedes ya no tienen problema de aprobación conmigo mientras me presenten el proyecto y el artículo, ¿listo? Dale, y entonces es hasta el Sí, sábado señora. que tenemos para presentártelo, Sí, ¿cierto? el Dale. sábado me lo pase, ¿listo? Bueno, juiciosos. Bueno, muchísimas gracias por No, todo, profe, de verdad. gracias a En ustedes. serio. Gracias a ustedes porque lo hicieron muy bien. Te debo un Gracias. dulce o algo. No, tranquilos. No, en serio que te debo algo. Muchísimas Después gracias. de la Nos vemos. presencialidad vamos y nos comemos un heladito los tres. Me parece bien. Gracias. Un Que estés abrazo. muy bien, profe, cuídate. Bueno, juicioso, chao. Chao. Señor Conrado, ¿cómo me le va? Hola, profe. Bien, ¿y ¿Cómo usted? estás? Muy bien, muy bien. Bueno, si quieres ya presentas y haces la sustentación. Vale. ¿Se ve la pantalla? Todavía no, ya está cargando. Vale. Ya, ahora sí. Listo. ¿Ahí se ve bien? Sí, ya sé muy bien. Ok. Bueno, mi nombre es Sebastián Conrado y hoy les vengo a hablar sobre la influencia de la clase de educación física en los procesos de inclusión de los niños y adolescentes con discapacidades en el Colegio Marco Antonio Carreño Silva. Planteamiento del problema. En general, las clases de educación física son atractivas para los niños y jóvenes porque destruyen la motivación monótona del aula. Comprender el conocimiento de los estudiantes inclusivos que participan en esas actividades, sus limitaciones y posibilidades, nos permitirá comprender una realidad que hasta ahora apenas ha sido explorada. Y propone fomentar y fortalecer los valores y relaciones sociales que se establecen desde los estudiantes de inclusión y hacia ellos. Y la pregunta problema es, ¿qué influencia tiene la clase de educación física en los procesos de inclusión de los niños y adolescentes con discapacidad en el Colegio Marco Antonio Carreño Silva? Justificación. ¿Por qué es tan importante esta investigación? Para los discapacitados es importante que intente comprender la relación entre educación física e inclusión. De esta forma, en las actividades deportivas reconocemos el espacio para un posible desarrollo de habilidades. Este trabajo es relevante porque intenta comprender una realidad hipotética y este puede ser un elemento clave para el proceso de inclusión grupal de estudiantes. Nuestro objetivo general es identificar la influencia de la clase de educación física en los procesos de inclusión de los niños y adolescentes con discapacidad en el Colegio Marco Antonio Carreño Silva, CDA. Y los objetivos específicos son tres, los cuales son conocer la participación, conocer la percepción y proponer acciones para favorecer procesos inclusivos dentro de las clases de educación física.
Los antecedentes son dos, los cuales son uno de la Universidad del Tolima y otra de Ramírez Balbuena. Y el marco conceptual también está compuesto por dos, las cuales son la educación física de National Heart, Lung and Blood Institution, que significa el Instituto de Corazón, Pulmones y Sangre, y de la inclusión escolar de Geraldine Panelli. Nuestro marco legal está dividido en dos, que son a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional, la Ley 1346 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Y a nivel nacional, la Constitución Política de Colombia reconoce en los artículos 13, 47, 54, 68 y 93. Y la Ley Estatutaria de 1618, que establece las disposiciones para garantizar en pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El marco institucional respecto al PEI de la institución, elegimos dos ítems, los cuales son el 8 y el 8.1, que son los servicios que presta el Colegio Marco Antonio Carreño Silva y la orientación y educación especial, los cuales son conceptos básicos y situaciones especiales de los docentes de la jornada única en la institución, o sea, docentes de apoyo pedagógico. En la población de referencia hacemos énfasis a los estudiantes del Colegio Marco Antonio Carreño Silva, haciendo una muestra, ya que hicimos una muestra a 5 estudiantes, de los cuales 3 participaron en su totalidad y un docente. La metodología está compuesta por 3 puntos, los cuales son el enfoque cualitativo, el tipo de estudio descriptivo y la técnica entrevista semiestructurada. En los instrumentos, la técnica entrevista semiestructurada, utilizamos los instrumentos que son la matriz de entrevista y la guía de preguntas. En los criterios, para realizar esto se tomó en cuenta los criterios éticos, que son los derechos de la manipulación de las respuestas que los estudiantes y docentes nos brindan para realizar este proyecto. En la matriz de entrevista la docente Silvia Alarcón está basado en nuestros 3 objetivos específicos y con la categoría de participación y subcategoría de tipo de actividades. Y pues en pantalla las preguntas que se le realizó a la profesora Silvia. Después de haberle realizado las preguntas a la profesora Silvia, hicimos una codificación en una tabla que puedes ver aquí en pantalla. Y hicimos una organización, los cuales son el número de pregunta, la pregunta transcrita, la codificación, la respuesta transcrita, las subcategorías y categorías emergentes. En la sistematización y análisis entrevista a la profesora Silvia, se subrayó con diferentes colores las subcategorías y categorías emergentes, los cuales se relacionan con la respuesta de la profesora. Por ejemplo, en amarillo está la activa, la azul, la pasiva o nula, y así con las demás subcategorías y categorías. En las preguntas a los estudiantes también están basados en nuestros objetivos específicos y las categorías y subcategorías mencionadas anteriormente. Y aquí también puedes ver las preguntas que se les realizó a los estudiantes. En la sistematización de los análisis de entrevista a los estudiantes, los estudiantes que decidieron presentarse de manera anónima, pero decidimos ponerles nombres de dioses para poder referirnos a ellos. Y como puedes ver, también subrayamos con colores las categorías y subcategorías que tienen relación a su respuesta. La participación de los estudiantes en la clase de educación física, como puedes ver, tenemos muchas categorías y subcategorías, pero para no alargar tanto, elegí la más importante, que es la actividad activa.
En la participación activa se evidencia que los estudiantes participan a partir de incorporarse a las dinámicas, ejercicios, deportes y demás actividades dispuestas por el docente, tanto de forma individual como grupal. Un estudiante ha señalado que participa porque tiene todas sus extremidades, lo que da a entender que identifica que le reúne condiciones para participar, pero hay quienes carecen de estas y no pueden hacerlo. Esto se tomó ya que se ha visto más relevancia y ha mostrado que estos estudiantes sí participan. Y la participación pasiva o nula, que existen evidencias de que algunos estudiantes a veces toman clases de educación física de manera pasiva. Esto incluye la colaboración con determinadas funciones que realiza el docente y se refiere a acciones como supervisar el trabajo de sus compañeros. Al respecto, los alumnos señalaron lo siguiente: a veces como a mirar al profe que todos hagan el ejercicio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Bueno, Sebastián, como les dije a los demás grupos, que pesar que pues finalmente no pasaste, no porque no conocieras del tema, porque en realidad yo sé que ustedes han venido trabajando el proyecto desde el año pasado, sino porque tú sabes que se hicieron unos ejercicios presustentación para hacer como la simulación de lo que iban a presentar allí, y si era necesario, importante estar en estos ejercicios. Fue por eso que finalmente no pasaste. Pero pues en general veo que tienes una relación cercana con el proyecto, que te has incorporado a él. A veces pues me quedaba la duda de tu participación, por cuanto Miguel bueno, por tus ausencias en algunas reuniones, y por algunos comentarios de Juan Pablo y de Miguel. Pero según lo que veo acá, pues tu participación ha estado allí dentro del trabajo. ¿Qué recomendación te doy? Pues en general no es solamente para ti, sino para el grupo. Es que pues Juan Pablo me envió el documento del artículo, ya me enviaron el proyecto. Sí, ya. Pero el artículo, porfis, diles que en la parte del Astrat, como le dije a los otros grupos, hay que ponerlo en inglés, porque me lo enviaron en español todo. Entonces, que esa partecita sí la puedan traducir, ¿listo? ¿En la parte del Astra? Sí, y que miren, son dos cosas las que deben corregir ahí, pues son más, pero digamos que yo les ayudo con lo demás. Entonces, la parte del Astra, del resumen en inglés, que es en inglés, porque lo que yo vi es que estaba en español. Y Vale. al final, las referencias bibliográficas que aparecen al final del artículo, que sean en normas APA, ¿listo? Porque creo que hay unas que no están en normas APA, entonces revisen cómo es que se organiza la cita. Bueno, la referencia bibliográfica de acuerdo a normas APA. Serían esas dos cositas. Ok, profe, yo les comento. Bueno, Sebastián. Entonces, muy bien. Listo, ya no tienen ninguna dificultad. Solamente ustedes pues ya me enviaron eso, es corregir lo que te digo y ya sí. no hay mayor inconveniente. Ok, profe. Listo, Sebastián. Bueno, que tengas un feliz día. Gracias, profe. Igual. Bueno, chao. Chao.